Hola, bienvenidos a la continuación del capítulo S1-C4. Bueno, sigamos. En esta sección vamos a hacer la configuración de Gradle para agregar las pruebas de integración y también para agregar las test fixtures. Voy a dejar links en la descripción del video donde van a poder ver la configuración que está marcada por Gradle. Y básicamente yo voy a seguir los mismos pasos, así que no habrá mucho que decir en eso. Y también para las test fixtures. Muy bien, vayamos al código. Lo primero que vamos a hacer en el código va a ser crear dos folders. Uno va a ser para las pruebas de integración in-test y otro va a ser para las test fixtures. Test fixtures. Muy bien. Ahora vamos a copiar el contenido de test y vamos a pegarlo en el folder de pruebas de integración. Ahora en el folder de test vamos a eliminar a los resources y también esta prueba la voy a modificar porque no quiero inicializar todo el contexto de Spring aquí, porque el folder de test básicamente va a ser para las pruebas unitarias. Ahora ya está esto y vayamos a build.gradle. Aquí básicamente voy a estar siguiendo los pasos que indica Gradle, agregar el plugin java-library, también el de las test fixtures y también el plugin de IDEA. Muy bien. Ahora voy a definir el source que básicamente indicará dónde están las pruebas de integración. Aquí source, muy bien. Sources, integration test, el compile classpath, runtime classpath y el directorio. Ahora vamos a configurar que las pruebas de integración tengan o extiendan de implementation y de runtime only. Y por último, la configuración del plugin de IDEA para indicar que este folder es de pruebas básicamente. Ahora verifico sources in test.java.source directories. Muy bien, continuamos. Aquí también hay que agregar una exclusión para eliminar ese warning. Y esa exclusión está relacionada a esta dependencia transitiva. También vamos a tener que implementar estas dependencias, pero ahora para las integration test. Muy bien. Perfecto. Y ya no necesito iniciar la base de datos en test porque va a ser para pruebas unitarias. También voy a indicar una dependencia para las test fixtures. Que va a estar relacionado con Jakarta y con la persistencia.
Esto simplemente es para que cuando estemos creando nuestras fixtures no esté marcando el warning de que no reconoce las anotaciones. Ahora, por último, vamos a registrar la tarea para las pruebas de integración. Tasks.register integration test use the unit. Aquí vamos a agregarle una descripción. Vamos a agregarlo al grupo de verification. Vamos a indicar que debería correr después, should run after test, después de test. Y también vamos a indicar el test login. Y al final vamos a decir que check.depends on, que el check depende en las pruebas de integración. Ahora vayamos a construir el proyecto. Y aquí hay un error. Es con minúscula. Ya debería correr bien. Y aquí está. Aquí están las pruebas. Luego integration test. Ahora las está ejecutando. Y en las pruebas de integración, la inicialización simplemente del contexto. Y aquí estábamos añadiendo dinámicamente la llave pública y privada. Muy bien, ya hemos agregado las dependencias y configurado el proyecto para esas dos nuevos plugins de Integration Test y Test Fixtures. Ahora regresemos por un momento a las diapositivas. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el builder pattern a nuestras entidades. Regresemos al código y vayamos primero a la entidad de rol. Y aquí lo que vamos a añadir va a ser lo siguiente. Aquí yo ya lo tengo para ir más deprisa. Vamos a crear una clase estática que se va a llamar builder y va a contar con las mismas propiedades que la entidad. Y lo interesante aquí va a ser que en cada método de asignación vamos a devolver al builder para que se pueda hacer en cadena la asignación de todos estos valores en el builder y después podamos construir aquí una entidad o un objeto, en este caso de tipo rol, y simplemente devolver esa entidad con todos los valores que estuvimos obteniendo a través del encadenamiento de las llamadas de los métodos. ¿Sí? No hay mucho que explicar aquí. En user va a ser lo mismo, la creación de la clase builder con los mismos valores que la entidad, los métodos que van a hacer el encadenado o el chaining de las llamadas. Return this, esto es muy importante, siempre debe de retornar al builder para que se pueda hacer el encadenamiento de los siguientes métodos. Y de igual manera el build, que va a ser .build, y va a devolver al usuario, en este caso a un objeto del usuario con los valores que se asignaron. Ahora, después de que ya hemos definido esto, vayamos a la presentación una vez más. Y ahora vamos a iniciar con lo interesante de esta última sección. Y la verdad ya lo quería agregar desde el capítulo pasado, pero se alargó mucho el tiempo y yo creo que ya deberíamos empezar a tomar en cuenta las pruebas unitarias y de integración, porque ya está creciendo el proyecto y hay que agregar pruebas, ¿saben? Ahora vamos a agregar algunas fixtures.
las dependencias parece que ya no va a haber problema. Vamos a crear algunas pruebas unitarias y algunas pruebas de integración. Y ahí es donde va a estar lo interesante. Ahora vayamos al código. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una prueba unitaria muy simple. El método de construct response entity del controller lo vamos a hacer público y vamos a hacer unas pruebas unitarias de este método. Así que si vamos a nuestro folder de test y en API creamos una nueva clase que se llame construct response entity test. Muy bien. Y aquí vamos a empezar a decir que voy a crear un private final auth service y este va a ser un mock service de mockito.mock y de el auth service. Simplemente creamos un mock del auth service y ahora vamos a crear el objeto del user controller. Vamos a declarar una prueba parametrizada que va a recibir simplemente una lista de usuarios con diferentes roles y va a verificar que el construct response entity esté construyendo de manera adecuada esas respuestas. Vamos a agregar la notación de method source. Vamos a indicar que se va a llamar auth users y aquí simplemente public void test construct entity. ¿Y qué es lo que va a recibir aquí? Un auth user que se va a llamar user. Muy bien. Antes de llenar este método o esta prueba, vamos a declarar una lista private, una lista estática de auth users. Auth user. Importamos, agregamos el nombre auth users. Este nombre tiene que ser match con el que definimos en el method source. Y aquí vamos a hacer unas instancias. Voy a usar role porque no va a haber ambigüedad en lo que estoy definiendo, en los objetos que estoy definiendo aquí. Este va a ser un role de tipo user. Y aquí voy a empezar a utilizar las fixtures que me hace falta aquí. Ahora, si vamos a test fixtures y agregamos el folder de Java y después el paquete Java. ¿Por qué no lo está reconociendo? Denme un segundo, agregué el plugin test fixtures, test implementation, test fixtures. Sí, no sé por qué no lo está reconociendo, pero bueno, vamos a continuar. Aquí voy a crear... es que no me deja hacer el paquete. Denme un segundo aquí para ver
¿Qué es lo que puede estar fallando? Vamos a hacer un clean, un build. A menos de que el nombre esté mal, no. Test fixtures. Se está ejecutando bien aquí. Vamos a refrescar el Gradle. Ah, ya está. Sí, no sé por qué se tardó en refrescar, pero bueno. Ahora aquí vamos a crear un paquete que se va a llamar com.nowhere.springoutServer.persistence en las test fixtures. Ok, y aquí vamos a agregar ahora sí una clase que se va a llamar roleFixture. Y ahora sí, aquí vamos a agregar un método estático, public static, de tipo roleFixture, que va a recibir el UUID, nombre ID y el roleType, llamado type. Vamos a hacer los imports de nuestra entidad del UUID. Muy bien. Y aquí lo que vamos a decir es que vamos a retornar un nuevo role. Y aquí está el builder pattern. Encadenamos los métodos que declaramos y construimos. Y cuando construimos estamos devolviendo un objeto de tipo entidad en lugar de builder. Ahora ya tenemos ese roleFixture. Y si regresamos a las pruebas, eliminamos estos comentarios. Podemos hacer ya el import del roleFixture. Estos dos comentarios también. Y aquí ya podemos empezar a crear el otro. Vamos a decir un var admin role. Vamos a crear lo mismo, pero va a ser de tipo admin. Ahora con el role pues es bastante sencillo crear el fixture. Con el user ya va a ser un poco más interesante porque ese ya empieza a ser más complejo. Ahora aquí lo que vamos a decir, por ejemplo, va a ser un var de user sin roles. Y aquí, como ya se imaginarán, va a ser un out user fixture. Y aquí vamos a decir que el método se va a llamar default out user with roles fixture. Y aquí simplemente vamos a mandar a un set vacío, obviamente porque este usuario no va a tener roles. Y ahora vamos a construir el fixture. Out user fixture. Perfecto. Ahora aquí iniciaremos con un public static out user fixture. Aquí vamos a recibir los valores y después los asignamos. Si vamos rápidamente
a nuestra persistencia, entidad auth user. Simplemente vamos a copiar todos estos valores. Vamos al fixture. Esos van a ser los parámetros. Coma. Simplemente hay que moldear esto. Muy bien. Y aquí también va a faltar decir que tenemos roles, ¿no? Aquí después de password, set roles. Aquí está. Y recibimos una lista de entidades, un set de entidades. Y ya aquí básicamente vamos a hacer un return new auth user builder. Y pues como ya se imaginarán, el encadenado de todas esas asignaciones. Se ve más más readable, más leíble. Y aquí también vamos a agregar un método que va a ser public static auth user. Y ahora sí vamos a declarar el default auth user with no roles fixture. Este básicamente va a declarar valores por defecto en todo lo que no sea los roles. Y eso sería todo. Aquí marca un error. Aquí es porque no está importado aún. Y perfecto. Ahora ya tenemos nuestro fixture del auth user disponible y podemos continuar con las pruebas. Aquí vamos a definir otro usuario que sea con el user de tipo role. Vamos a definir otro usuario que sea con el admin role y otro usuario que sea con user and admin. Muy bien. Básicamente el reuso de esos fixtures hace más legible este tipo de pruebas cuando tenemos que hacer muchas declaraciones de varios objetos con varias combinaciones posibles. Y pues a mi parecer se ve mucho más limpio el código. Y aquí simplemente ya vamos a retornar la lista de nuestros usuarios. Muy bien. Ahora aquí se genera la lista de auth users. Se retorna esa lista y en la prueba parametrizada se reciben a los usuarios y uno por uno se va a ir ejecutando esta prueba. Ahora aquí voy a decir que un var result al método del controller en el construct response entity enviando el primer usuario. Y aquí, como pueden ver, básicamente recibe un usuario y genera las respuestas. Simplemente vamos a estar validando, por ejemplo, el assert equals al http status dot ok
¿Y qué vamos a hacer? Comparar el status code del resultado. Y si no, vamos a decir que se esperaba un OK en el status. Siempre hay que ser descriptivos con el tipo de mensajes que enviamos cuando una prueba no está funcionando correctamente, para tener un poco mejor el contexto de por qué falló, no simplemente falló la prueba, sino un mensaje que te ayude a identificar rápidamente, fue esto. Vamos a agregar otro assert con ese result, y simplemente vamos a decir que el username tiene que coincidir con el que se recibe, si no, manda un error. Vamos a hacer otro de que los roles del usuario que yo estoy usando debe de ser igual al número de roles que el método está retornando. Y básicamente lo vamos a dejar así. Podríamos agregar más combinaciones o empezar a jugar un poco más con la prueba unitaria, pero esto yo creo que es más que suficiente. Y si ejecutamos la prueba, vamos a tener que se realizaron 1, 2, 3, 4 pruebas. También ya vamos a poder empezar a ver resultados de estas pruebas. Si se van a su folder de build, en los reportes, aquí van a ver este paquete de los reportes, y vamos a poder ver que, déjenme regresar rápido al browser, y si abren ese archivo ya pueden ver que aquí tuvimos 4 pruebas de construct response entity, y aquí están las 4 pruebas, como pueden ver. Quizá aquí podríamos empezar a cambiar el nombre, o la verdad no está muy amigable esto, pero bueno, eso ya lo podrían hacer ustedes, ya para ver cómo se puede aquí poner el nombre de la prueba de una mejor manera. Pero bueno, continuamos, regresemos al código. Muy bien, ese fue el ejemplo de una prueba unitaria. Pueden agregar las demás pruebas relacionadas a los servicios, User Service y Role Service. Pueden encontrar también el código de esas pruebas ya en el branch ya completado, pero no vamos a perder mucho tiempo en esas pruebas ahora, y vamos a ir a las más interesantes, que son las pruebas de integración. Aquí vamos a empezar con los resources. Vamos a necesitar 2 SQLs, que obviamente los voy a proporcionar en la descripción del video. Van a estar en el branch terminado, y los scripts que vamos a necesitar son básicamente lo mismo que estábamos utilizando en Docker Compose, pero para H2. El insert de los valores por defecto que estamos utilizando, y la definición de las tablas. Exactamente lo mismo, pero simplemente para H2. Ahora vamos a ir a las configuraciones de resources, y vamos a definir simplemente el data source, el driver class name as H2. En GPA esto es muy importante, hay que definir el Hibernate, el DDL-auto as none, como ninguno, para que no ejecute nada automáticamente JPA, porque vamos a usar una embedded database que va a estar generando las bases de datos cada vez que las pruebas la estén necesitando. Obviamente el dialecto
y que muestre los SQLs. El RC aquí en las pruebas de integración lo vamos a dejar vacío, vamos a inyectarlas directamente a través del código. El server puerto 9000, aquí también vamos a utilizar este puerto en las pruebas, porque recuerden que en Course tenemos una restricción con los URLs y el puerto. El Forward Headers Strategy como nativo y los logins. Es la configuración del application.yaml. Muy bien, vayamos a la prueba. Aquí no vamos a necesitar esta carga dinámica de las llaves y estas anotaciones las vamos a mandar a una clase que va a ser Base Integration Test. Aquí es donde vamos a definir nuestras anotaciones. Spring Boot Test. Aquí vamos a indicar que se utilice el puerto definido. Ahora aquí vamos a manejar un context configuration que va a setear un initializer, y ese initializer va a ser una clase que vamos a crear en un momento. Ahora también vamos a aquí agregar la anotación de auto configure mock MVC y un auto configure test database, y aquí vamos a indicar que reemplace cualquier database que se declare en el proyecto con la que vamos a definir aquí en las pruebas. Ahora aquí también podemos definir el puerto, local management port, y aquí simplemente podemos mandar el puerto para que esté accesible en todas las pruebas si es que se requiere. Ahora vamos a crear la clase de context config, y aquí vamos a crear un nuevo paquete que va a ser config, y dentro del paquete vamos a crear la clase context config, y de hecho hay que mover la base integration test a este paquete. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la carga de contextos del contexto de las llaves a través de un initializer. Entonces esta clase va a estar implementando un application initializer context initializer, y el tipo va a ser configurable application context, ¿sí? Y vamos a implementar el método. Lo que vamos a hacer aquí básicamente es generar las llaves y luego implementarlas en las variables del application properties. Ahora aquí vamos a definir el RC aquí. Algorithm, perdón. Es básicamente lo mismo que hacemos con el OpenSSL, pero a través de código. Vamos a definir el path, y aquí ya vamos a poder empezar. Vamos a decir que vamos a generar un keeper. Vamos a importar. Vamos a decir que se llamar keeper, y que este va a ser igual a un keeper generator, y aquí vamos a decir que nos dé una instancia del tipo RCKey algorithm. Muy bien, aquí va a poder generar algún error, entonces le vamos a dar un try catch. Ahora, después de esto, vamos a decir que ya tenemos este keeper. Ahora
vamos a inicializar esto con keeper dot initialize con el RCA key size. Muy bien, ahora aquí voy a decir que el keeper dot get public key y get private key. Ok, aquí algo está fallando. Vamos a ver. Aquí es keeper generator get instance. Aquí vamos a decir que inicialice. Vamos a retroceder un poco. Del keeper decimos que utilice el RCA key algorithm y que el tamaño sea de 2048. Muy bien. Y ahora con el keeper voy a poder decir generate keeper. Sí, es este. Muy bien. Y ahora aquí vamos a llamarle keys. Muy bien, esto ya está generando un keeper. Ahora vamos a jalar del application context. Vamos a obtener las environments, el environment, y vamos a obtener el system properties. Y en este system properties es donde vamos a hacer un system props. Y aquí vamos a añadir en la property del RCA key public key la llave pública y la llave privada. Y con esto hemos terminado la inicialización de nuestra llave público y privada dentro de este context initializer. Esto ya lo está mandando a llamar nuestra base integration test. Así que todas nuestras pruebas van a estar obteniendo esa configuración. Porque si no se tiene ese valor de la llave pública y privada, la aplicación no se ejecuta. Ahora, por último, vamos a la base de datos. Aquí vamos a crear un integration config. Vamos a decir que la anotación es test configuration, un bin que sea primary, y aquí va a ser un public embedded database. Ok, aquí está, embedded database. Luego se va a crear en base al embedded builder. Y aquí están utilizando el builder pattern, como ya lo hicimos nosotros. Y aquí se está definiendo que utilice scripts por default. Y estos scripts son obviamente los que nosotros ya tenemos. Ahora, cuando se cargue la base de datos, va a cargar estos scripts. Entonces, usuario por defecto, cargado, y cliente, cargado. Ahora, vayamos a lo más interesante. Ahora vamos a crear aquí una carpeta que va a ser una nueva carpeta OAuth. Y ahora falta la clase de la carga de los contextos, perdón. Aquí vamos a decir que esto extends nuestro base integration test. Importamos y eso ya debería otorgarnos las anotaciones de nuestra clase. Ahora aquí vamos a importar el mock MVC.
Eso es para simular requests. Ahora, lo que falta aquí sería decir que mi mock MVC quiero ejecutar un request y este es un mock MVC request builder de, y ahora aquí lo que vamos a hacer es llamar al actuator en el endpoint health, y ahora vamos a decir que vamos a esperar un status que sea is okay. Muy bien. Y después de eso vamos a decir que también ejecute nuestra validación result de static method. Este debe ser de mock MVC result matchers. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser, vamos a obtener el contenido de la respuesta, y este contenido básicamente va a ser un status up, y si no se recibe eso, pues hay un error. Ahora terminamos esto, cerramos aquí. Aquí está marcando un error porque falta la excepción. Ahora ejecutamos la prueba, y en lo que se ejecuta vamos a crear en OAuth una nueva clase llamada Authorization Server Tests. Muy bien. Ahora aquí ya viene algo mucho más interesante y esperamos a que la prueba termine. Vemos que se ejecutó aquí Started Spring Auth Server Application Test y se mandó a llamar el Actuator Health. Muy bien, no hay mucho que decir, la prueba pasó y esto simplemente verifica que las llaves pública y privada fueron agregadas y que también la base de datos se creó, y de hecho deberíamos poder ver los SQLs en esta carga de los contextos. Y aquí Embedded Database. Muy bien. Estos son de Jackson, no importa. Loaded Module. Seguimos. Bueno, no vi la carga de las tablas, pero nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la siguiente prueba. A veces hay que, bueno, yo tengo que reiniciar mi IntelliJ porque a veces no reacciona el refresco. Pero bueno, ahora vamos a Authorization Server Tests, que aquí es lo importante. Y aquí ya vamos a hacer esto un poco más ágil. Voy aquí a ingresar el extends de mi Base Integration Test. Y aquí voy a copiar y pegar algunas variables, unas constantes. Básicamente son las variables que utilizamos cuando estamos haciendo el request con Postman. Recuerden que solicitamos el acceso, el Postman dice, tienes que hacer login, ingresamos nuestras contraseñas, nuestras credenciales,
El Postman después nos redirecciona a el consentimiento, a la página de consentimiento. Damos consentimiento y después de eso Postman, que es una representación de un cliente, recibe un access code del authorization server. A su vez utiliza ese access code para solicitar un access token. Ahora, aquí es toda la información que necesitamos. Authorization URI, redirect URI. Aquí esto es para configurar el tipo de seguridad en el challenge code. Aquí es las credenciales del cliente, las credenciales en Base64 y básicamente el content type y otros detalles, el usuario por defecto con su password y algunos paths. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, de hecho, déjenme revisar el build.gradle y muy bien, hay que agregar esta dependencia. Net Source Forge HTML Unit. Esta dependencia va a ser para simular lo que hace también Postman cuando sale la ventana y recibimos la pantalla de login y de conceder autorizaciones. Entonces agreguen esto y voy a refrescar mi IntelliJ. Muy bien, ahora va a construir y debería refrescar mis dependencias y quizá ya se solucione el problema de el data.sql. Ahora continuemos y vayamos a Authorization Server Test. Y aquí empecemos. Vamos a decir que aquí vamos a hacer un AutoWire de un web client que viene de la librería que acabamos de agregar a las integration test. Aquí está. Y este va a ser el web client. Ahora vamos a hacer un AutoWire de la base de datos. Embedded Database. DB. Y ahora vamos a crear el before each. Muy bien, es un void y se va a llamar setup. Aquí también les voy a dejar un link en la descripción del video referente a algunas samples o algunos ejemplos de la página oficial de Spring que también utiliza esta librería, y de hecho yo basé estas pruebas en el código que ellos tienen. Así que en esta sección básicamente yo estoy haciendo lo mismo que ellos están realizando en la configuración. Básicamente su web client lo configuran para que lance excepciones si falla. Al principio aquí activa la redirección y también está limpiando las cookies. Eso es algo que también nosotros hacemos en el Postman al momento de solicitar nuevos tokens. Adicionalmente a esto, yo tengo que configurar un JDBC template con la base de datos, y aquí se ve un poco raro, pero aquí voy a ejecutar dos deletes. Uno va a ser relacionado a los OAuth 2 Authorization Consent y el otro va a ser relacionado al OAuth 2 Authorization, porque estas pruebas de solicitar tokens me generaron mucho problema, y era porque la base de datos tenía
por ejemplo, un consentimiento que ya estaba generado de antes para el mismo usuario y entonces se saltaba la página de consentimiento. Entonces lo que se me ocurrió fue, bueno, pues borro la base de datos en lugar de estar regenerando toda la base de datos para cada una de las pruebas. Esto se me hizo lo más conveniente. Y bueno, continuemos. Esto básicamente va a refrescar cada nueva prueba y eliminará los authorizations o los tokens y los consentimientos. Ahora ya hay que ir un poco más rápido y vamos directo al grano. Vamos a la prueba de validar un flujo completo para obtener un token. Muy bien. Simplemente voy a dejar este ejemplo en el video porque es el más complejo, pero en el código terminado van a ver de credenciales erróneas, de redirección a una página que no existe, aunque el login haya sido exitoso. Y ya, creo que esas son todas las que he pensado y las que viene el ejemplo de Spring. Pero vamos a hacer esta. Se va a llamar cuando login succeed, then get auth token. Y aquí esto va a lanzar una excepción. De hecho, va a ser una IO exception. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro web client para simular estas llamadas. Entonces, aquí se va a ver un poco gracioso, pero en esta prueba en específico, estas dos configuraciones deben de ser false. En las demás pruebas no va a ser necesario, pero en esta en específico, como hace redirecciones del login a la de consentimiento, e incluso cuando haces el hit a una URL que no es de login, te redirige ahí. Entonces por eso también hay que desactivar esa funcionalidad. Y aquí vamos a crear un método que se va a llamar sign in. ¿Qué es lo que va a recibir este método? Pues básicamente le vamos a decir que nuestro web client va a tratar de obtener una página con la dirección del login path. Muy bien. Y aparte de esa página, vamos a mandar el default username y el default password. Entonces eso efectuará el login. Después vamos a crear nuestros string verifier, que va a ser un método getVerifier, al cual no le vamos a mandar nada, y otro que se va a llamar string code challenge. Y estos dos valores se envían en las peticiones para agregar una capa más de seguridad en el proceso de autenticación. Ahora, después de haber hecho esto, vamos a empezar a definir ese sign in. Y vamos a ver primero este getPage. Nos va a devolver un objeto
que extiende de page. Muy bien. Ahora vamos a utilizar ese signature y vamos a decir que vamos a crear un método con ese mismo signature que va a ser llamado sign in. Y este va a recibir un HTML page, que es lo que el get page del web client está haciendo, que va a ser llamado page. Hay que importar esto y después vamos a recibir el string username y el string password. Ahora aquí vamos a simular que se hizo la petición y que tenemos una página de login, en este caso, porque es a la cual se nos redirige si no estamos autenticados, como ya lo hemos mencionado múltiples veces en este playlist. Ahora aquí vamos a decir que necesitamos un HTML input, que va a ser el input de username, y uno para password. Y también vamos a necesitar un HTML button, que va a ser el submit, ¿correcto? Element ID button, o button, o como lo quieran pronunciar. Y ahora vamos a decir que ese username input tenga el valor de nuestro username. Y aquí, déjenme ver, username input. Aquí es diferente, es page.query selector. Y ahora sí, este me devuelve un HTML input. Y a mi username input le mando el type de user. Aquí que falta la excepción. Y ahora al otro type de password input le mandamos el password. Muy bien, ahora simplemente vamos a decir que retorne el button.click. ¿Y eso qué va a hacer? Nos debería de desplegar el proceso exitoso de autenticación y después el consent. Y ahora eso ya terminó aquí. Ahora faltan los métodos del verifier. Y estos los vamos a declarar aquí. Y van a ser un private string get verifier. Y aquí simplemente vamos a hacer una generación de un byte que sea de 32. Y aquí lo vamos a obtener simplemente del thread local random.current y los siguientes bits. Y después de esto se va a mandar en un base 64 con un get URL encoder sin padding, y vamos a hacer el encode de los random bytes. Ahora el private string get code challenge va a recibir ese string verifier y va a utilizar un message digest de security
que va a ser digest y va a ser igual a nulo por el momento. Y aquí vamos a hacer un try y el digest que sea de message digest, y vamos a tratar de obtener una instancia del algoritmo SHA. Muy bien, y aquí simplemente ya hacemos el catch de no such algorithm exception, y aquí simplemente lanzamos un runtime. Ahora simplemente vamos a transformar este valor digest verifier.getBytes. Muy bien. Y de igual manera return and base 64 get URL encoder without padding y el valor del hash. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro verifier y nuestro code challenge. Vayamos aquí y ahora seguirá validar el consentimiento, porque ya hicimos el login y falta el consent. Ahora, una vez que se recibe el consent, vamos aquí a decir que hay una nueva sección y HTML page consent de un web client .get page, y aquí vamos a crear un método que va a generar esto, generate authorization request, que va a recibir el challenge, y después con el verifier vamos a recibir que esté correcto ese valor de la respuesta. Aquí vamos a crear el private string y el nombre del método generate. Recibimos el string verifier y aquí de hecho aquí es el challenge. Sí, mando el challenge y el recibo después con la respuesta, el verifier lo mando. Sí, aquí es el challenge, perdón. Y ahora aquí en este request es el return URI components y otro builder. Aquí vamos a decir que es from path y le vamos a decir que utilice nuestro authorization URI. Y después de eso vamos a mandar los query params, y estos query params son los que usábamos también en Postman. El response type, nuestro client ID, que más es el redirect URI también, pero antes de esto debería ser los scopes, query param scope, y aquí vamos a mandar el message.read y nuestro message.write, porque esos son los que tenemos definidos en nuestro cliente y en la base de datos. Ahora el siguiente query param es para el challenge,
y aquí le mandamos el challenge. Ahora vamos a mandar el tipo de algoritmo del code challenge, el método method, y aquí el valor va a ser S256. ¿Qué más falta? El redirect URI, y aquí ya simplemente vamos a to URI string. Y si ven, estos valores son los que teníamos en Postman también. Entonces no hay mucho que explicar ahí. Es simplemente el request del auth token. Authorization URI, no, esperen. Este debería ser del authorization URI. Aquí está mal este nombre. Este es el token URI. Y aquí tenemos que declarar un private authorization URI. Y este es el que sí se usa aquí. Porque primero es el authorize y después el token. Ajá. Ahora ya está correcto. Y continuamos. Aquí vamos a hacer un assert. Voy a agregar más asserts en el código terminado, pero aquí podemos empezar haciendo este private void assert consent page, y aquí ¿qué es lo que voy a recibir? Si se imaginan, un HTML page. ¿Por qué? Porque voy a confirmar que los datos de la página que se está mostrando sean los del consentimiento. Y aquí voy a decir que mi page.getTitle text sea igual a consent espacio required. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer una lista de tipo string que sea los scopes IDs, que va a ser un new array list. Y aquí, si se imaginarán, vamos a hacer con la página un query selector all de input name equals scope, y por cada uno de ellos voy a hacer un for each, y aquí voy a decir que cada input va a agregar un HTML checkbox input, ¿correcto? Aquí va a ser el input y vamos a obtener su get ID. Y aquí está marcando un error, wrapping use value of.
A ver, aquí HTML. Check input. Ah. Sí, está bien. For each. Y es un query selector all. Input. Get ID. Hmm. Ok. Aquí es el problema con los paréntesis. Ahí está. Vamos a formatear esto. Dejamos ahí ese input y aquí esto lo bajamos. Muy bien. Simplemente vamos a recorrer y vamos a checar que sean los scopes que tenemos definidos, que es message read y message write. Y aquí en los scopes IDs debería ser una assert scope IDs contains exactly in any order message read y message write. Ahora un HTML button que, como ya sabrán, es el submit button. Aquí también hay que agregar un ID y que sea submit dash consent. Muy bien. Y ahora aquí está marcando un error. Quizás es porque assert that scope IDs con vamos a ver aquí. Si era el import, estaba mal. Y finalmente un assert para que el botón no sea nulo. Y con esto simple y sencillamente validamos que la página de consent que vamos a recibir o que recibimos ya sea lo que esperamos. Ahora, ya después de esto, vamos a decir que esa página nos va a devolver un response que va a ser un consent response. Importamos y aquí, antes de esto, vamos a decir que simplemente vamos a crear un método que se va a llamar consent, al cual le vamos a mandar la página de consent
y después vamos a obtener el web response, pero aún no hemos creado ese método que va a ser similar al sign in, y pues supongo que ya se imaginarán. Vamos a, de hecho, a copiar esto. Ya se imaginarán cómo va a estar el método. Aquí, de igual manera, recibe una página, en este caso es el consent, y nos va a devolver un web response al finalizar esto. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar vamos a buscar en la página, vamos a buscar un query select all y vamos a decir dame los inputs, similar al que los revisa que estén presentes, pero esta vez vamos a darle un set checked as true. Ahora, después de eso vamos a decir que el HTML button del submit consent también nos los dé, y aquí vamos a hacer el click, y como ya saben, el click nos va a devolver un objeto que extienda page. En este caso el page ya nos va a dar el web response, y en este web response lo que vamos a hacer después es que ya tenemos el access code para solicitar el access token. Muy importante recordar todos estos conceptos, y si alguno no quedó claro o no queda claro porque ha sido mucha información y a veces es un poco repetitivo, dejen un comentario para saber qué son las deficiencias en la explicación o cuáles son las dudas más grandes que hay. Pero continuamos. Aquí recibimos el response del consent, y ahora sabemos que en ese response, en sus header, debe de haber un location que sea la redirección con el valor del URI, del redirect URI, que a su vez va a tener el access code ya en los parámetros que tiene el URL. Y aquí le vamos a decir que muy bien del header get response header value de location. Ahora de ese valor voy a poder obtener mi access code, que básicamente es el substring y del location con index of del code más 5, porque estos son 5 caracteres, ¿no? Ahora vamos a decir que el último request ya lo vamos a generar, que no va a ser una página, porque cuando solicitamos el token no es una página, simplemente es la respuesta con el token. Entonces vamos a crear un web request, y esto es también de la librería que agregamos. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser que vamos a construir un build token request, y le vamos a mandar el access code que acabamos de obtener, y también le vamos a mandar a nuestro verifier, que por eso enviamos el code challenge primero y luego vamos a enviar un verifier para comprobar. Ahora después de esto vamos a crear el método, que va a ser similar private al método de autorización,
pero aquí va a ser para solicitar el token. Ahora aquí el string access code y el string verifier. Muy bien. Y aquí, al igual que en el request anterior, vamos a utilizar nuestra URI, pero la diferencia es que aquí necesitamos definir nuestro web request equals to request, y aquí esto va a ser igual a new web request. Aquí te pide una URL y el método. En este caso vamos a mandarle un post, y aquí la librería usa un URL que ya está deprecated, pero vamos a usarlo. Import class, el method post es de la librería, agregamos la excepción. Ahora aquí vamos a decir que nuestro request agregue set request body, y en este body lo que vamos a hacer es simplemente generar los parámetros, los query params de grant type de tipo authorization code, porque estamos pidiendo un código, un token. Vamos a mandarle el access code, vamos a mandarle también el redirect URI y el code verifier. Muy bien. Ahora vamos a decir que el request va a tener una autenticación básica y va a ser de tipo content type y nuestra variable de application form URL encoded. Y finalmente vamos a retornar este request que hemos construido. Aquí esto está marcando error porque ya está definido aquí arriba. Ahora, si vamos aquí al request y agregamos el equals, aquí está fallando con estas variables, que sería token URI de hecho hay algo que está aquí. ¿Qué pasa? Había un bracket. Token URI. Vamos al token URI. Muy bien. El redirect es el de OIDC que viene en nuestro cliente. Basic auth es el client ID y pass y secret. Y el URL encoded. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro request. Lo que falta únicamente va a ser obtener el web response del web client load response en base a nuestro request. Y aquí ya simplemente verificamos que el código de respuesta sea igual
a un http status dot ok dot value, y finalmente var content va a ser igual a la respuesta, y la respuesta debe de contener el access token, y esta sería la prueba. Vamos a poner un breakpoint en el sign in, en el consent y finalmente en el build token request. Ahora ejecutemos en modo debug. Muy bien, encontré un par de errores. Aquí en el sign in debe de ser input y el name user, e input con name password. Entonces esos eran los errores en el sign in. También encontré un typo en el generate authorization request. Aquí decía methods en lugar de method. Al parecer aquí ya no veo ningún otro error, espero. Y ahora sí, el sign in. Aquí vamos al siguiente y aquí pueden ver que se ejecutó la prueba y también nos está diciendo que el usuario está autenticado, si ven aquí en los logs. Ahora vamos a intentar el get request y el URL. A ver, aquí build token request. Vamos a ver dónde está el error. Get page. Aquí está esto mal. Es nada más el OAuth token. Y de hecho vamos a revisar este otro. Ese sí debería estar bien completo. Muy bien, vamos a reintentar una vez más. Una más. Esto. Muy bien, regresamos. Sign in, ese ya sabemos que se ejecuta bien. Siguiente. El get page en generate authorization. Vamos aquí a la consola. Vamos a limpiar esto y vamos a ver qué logs nos marca aquí. Oh, perfecto, ahora sí se ejecutó bien. Excelente, excelente. Y ahora, después de que el consent se activó y obviamente aceptamos, aquí en el consent response, en el response data, vamos a ver que el código es 301 y es redirección. Y aquí podemos ver los headers. Y en los headers viene el location. Y aquí pueden ver precisamente el token, el code, el access code. Access code. Ahora con ese access code vamos a construir nuestro request. Y el request va a contener el OAuth token 2. OAuth token, perdón. Es un post. Y aquí el request body contiene el grant type, que es de authorization code, el code, y nuestro preciado code verifier. Las authentication en additional headers, aquí está, es basic y encoded. Ahora vamos a los logs, breakpoint, siguiente, está procesando y se asignó un security context holder. Muy bien, ahora
esto ya funcionó. Y aquí vamos a ver nuestro token en el content. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hemos realizado la prueba de integración más compleja que vamos a hacer. Y como bonus, de manera muy rápida, voy a aquí mostrarles otra cosa. Aquí vamos a crear un paquete de API. Y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar User Controller Test. No se preocupen, esto ya es... voy a ver aquí un código que necesito mostrarles. Aquí Base Integration Test. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un auto wire de cual bin del mock MVC. Y también vamos a hacer un auto wire de un object mapper. Muy bien, y aquí rápidamente vamos a crear una prueba. Esta prueba va a hacer el request directamente con el controller. Y aquí vamos a decir que mi username va a ser igual a esto, ya lo sabemos, user@user.com. Ahora mi password va a ser user. Mis roles, admin, role admin y message.read. Este simplemente va a simular que ya se realizó la autenticación y que ya llegamos al controller. Y ahora simplemente va a ser un test get user. Aquí vamos a hacer un request al endpoint de whoami y después vamos a guardar la respuesta en el JSON. Ahora aquí ya simplemente voy a hacer un API response de tipo, y aquí estos son los DTOs que nosotros definimos en ese controller. Aquí es user response y este va a ser la respuesta, el response, utilizando un object mapper. Pero aquí, en lugar de decir esto nada más, vamos a decir que es un nuevo tipo. No, ese no. Control. Ok. Bueno. Sí, creo que está bien eso. Assert. Un nuevo type reference. Y aquí ya simplemente vamos a hacer el assert not null de la respuesta. Importamos assert not null response. Response. Muy bien. Aquí ahora ya importamos. Y aquí importamos otra vez. Que la data no sea nula tampoco. Y aquí hacemos un simple assert equals. Y aquí decimos que la respuesta debe de tener o contener user@user.com. ¿En donde? En el username de la data. Y los roles deben de ser 2. Ahora ejecutamos esto. Y de hecho, si me da tiempo, voy aquí a poner un breakpoint en whoami. Y esperamos a que se inicie la aplicación para observar que también ya podemos hacer pruebas de integración directamente haciendo un hit al endpoint. Y dejar que todo el proceso se haga con la base de datos y todo. Aquí podemos ver que se está leyendo el usuario. Aquí se está inicializando esto y no sé qué pasó. Creo que nada más así ejecuté simplemente. Bueno, una última vez. Básicamente
este mock with user nos va a dar acceso a un principal en los controllers. Y ese sería todo relacionado a las integration tests, unit testing y configurar nuestro proyecto. Simplemente hay que esperar aquí. Y para finalizar también vamos a hacer un build, el último build. Aquí se ejecuta. Aquí está, perfecto. El breakpoint se ejecutó, lo que quiere decir que pasó el pre-authorize exitosamente y eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias. Otro video largo. No hay mucho que decir. Aquí parece que hubo un error con que no pudo borrar mi prueba. Eso no es importante. Pero para que no quede duda, vamos a eliminar esto. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Mucha información. Ahora ya tienen muchas cosas con las que poder practicar y mejorar el proyecto. Vamos a seguir con otras funcionalidades del servidor, pero por este capítulo esto ha sido todo. Hay que esperar simplemente este build para ver cómo aquí están pasando nuestras hermosas pruebas. 1, 2, 3 pruebas complejas. Y muy bien, el build ha finalizado exitosamente. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.